de Venezuela, ¿verdad? Y nos está visitando muy bien. Estamos contentos también. Hermana Valentina ya regresó de su tiempo en México y está nuevamente con nosotros. En realidad estoy contento de verles a todos ustedes. Antes de entrar en el estudio de esta tarde, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre, agradecemos tu infinita misericordia y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de acercarnos a ella y de estudiar, Señor, ese grande amor de tu Hijo Jesucristo al ofrecerse como nuestro mediador, Señor, y actuar a favor nuestro. Gracias porque en el plan eterno de el Padre, en el cual también participa el Hijo y el Espíritu Santo, ha sido una obra en beneficio para la humanidad caída, y por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos. Yo sé que no tenemos la capacidad suficiente, Señor, para entender a plenitud lo que tú pretendes enseñarnos en tu palabra, pero, Señor, úsanos conforme tu misericordia, sabiendo nuestras limitaciones y nuestras debilidades, sabiendo, Señor, que no somos dignos, pero que es tu palabra, Señor, la que estamos explicando, y que seas tú, Señor, quien esté hablando a tu pueblo en esta tarde. Padre bendito, ayúdanos a que esto que aprendamos también nos anime a alabarte de todo corazón, a darte gracias, Señor, y a ser cada día más fieles delante de tu presencia. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Cristo debe ser sacrificado para mantener salvos a los suyos? ¿Cuál es el saldo que aún existe en la cuenta de cada pecador arrepentido que Cristo no pudo cubrir con su sacrificio? ¿Y por qué algunas veces vemos a Jesús actuando como un ser inferior a la divinidad en la narración en su ministerio sobre la tierra? 3 preguntas que vamos a tratar de responder en esta tarde y que están contenidas en el capítulo 8 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, publicada en Londres, y que trata sobre Cristo el mediador. Ya hemos visto en las partes anteriores los aspectos que tienen que ver con el ministerio, el triple ministerio de Cristo, los oficios de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Pero esa obra que Cristo inició y en las cuales eran necesarios esos ministerios, hoy día también lo podemos ver y lo podemos sentir, como lo ha explicado mucho nuestro hermano Fabián en las clases anteriores. Sin embargo, a veces hay ciertas dudas, ciertos problemas, y hay gente que ha tratado de desvirtuar algunas cosas del sacrificio de Cristo. Y por eso digo, vamos a tratar de responder estas 3 preguntas en esta tarde, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar tratando de hacer. Entonces, he dividido el estudio en 3 partes. La primera parte, titulada El sacrificio de Cristo, único, suficiente y voluntario. El sacrificio de Cristo, único, suficiente y voluntario. Es el punto 5 del capítulo 8 de la Confesión. Y vamos a empezar con Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Yo he puesto ahí nada más el versículo 14. Hebreos capítulo 9. Hebreos está en el Nuevo Testamento, un poquitito antes de Santiago, ¿verdad? Yo sé que ya ustedes saben dónde está. Y este pasaje, hermanos, a mí me llama mucho la atención y está relacionado con el tema que vamos a revisar. Dice la Escritura: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y no vamos a ver el verso 13 en detalle, pero sí quisiera que tengamos esto en mente. La carta a los Hebreos, mis hermanos, presenta la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo.
Y cuando digo sobre todo, no es por hacerlo tan general. La superioridad de Cristo sobre el sacerdocio, sobre los profetas, sobre los ángeles, la superioridad de Cristo en la obra que Él realizó, la superioridad de Cristo en cuanto a los sacrificios, la superioridad de Cristo en todas las áreas. Y por eso dije en todo, ¿verdad? Y en este caso nos presenta el sacrificio que se ofrecía por los pecados y nos está diciendo que cómo Dios, en el verso 13, aceptaba los sacrificios que se ofrecían bajo la ley con la finalidad de purificar o santificar a los pecadores. Pero estos sacrificios, mis hermanos, no podían quitar la culpa. Y aunque no podían quitar la culpa, aseguraban la misericordia de Dios cubriendo los pecados. Por ello, los que presentaban esos sacrificios podían estar seguros de que Jehová no vería más sus pecados. Sin embargo, el sacrificio de Cristo no cubre los pecados para que no sean vistos. En lugar de eso, los quita, los remueve. Todas nuestras transgresiones son borradas por su sacrificio, ya que Él es el único y verdadero sacrificio. El único sacrificio que nosotros necesitábamos para poder estar seguros de nuestra salvación. Entonces, Cristo es el único sacrificio verdadero, del cual aquellos sacrificios que se ofrecían bajo la ley eran simplemente una sombra, dice las Escrituras. Ahora, Hebreos 9:14 nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo en comparación con aquello? La sangre de Cristo nos habla de su sacrificio. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Por eso el sacrificio de aquellos animales, en ese sacrificio siempre se demandaba que la sangre fuera completamente derramada. No tenía que quedar sangre en el animal ofrecido. Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y precisamente Hebreos dice, ¿cuánto más ese sacrificio de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Y lo llevo así por partes. Yo sé que a veces no nos gusta mucho ir viendo así por partes, pero me interesa. ¿Por qué? Porque si esta primera frase que hemos visto de Hebreos 9:14 nos dice que Cristo se sacrificó, ahora bien, la segunda parte nos está diciendo que Él ofreció un sacrificio único y santo. Y además de eso, un sacrificio voluntario. Lo ofreció voluntariamente. No existe la idea en la Biblia de que Dios el Padre haya estado en un pleito tan grande y le haya dicho al Hijo, tienes que hacerlo porque yo te estoy dando la orden. No, la Escritura nos enseña que hubo un acuerdo en la Trinidad para llegar a ofrecer un acto de misericordia salvífico a la humanidad caída. Y ese sacrificio Cristo lo aceptó, y además, dice la Escritura, Él mismo se ofreció voluntariamente para sufrir la pena en su cuerpo, esa pena que a nosotros nos corresponde haber sufrido. Entonces, la otra parte del verso dice, tengo líos. Dice que ese sacrificio de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Repaso el versículo. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese sacrificio de Cristo fue suficiente, mis hermanos, para justificarnos ante Dios, limpiándonos del pecado con su sangre. Y quisiera hacer una aplicación corta acá, porque el verso nos da lugar a eso, y dice, Él nos va a limpiar nuestras conciencias de las obras muertas, y dice, para que sirváis al Dios vivo. La salvación, mis hermanos, no es por obras. La salvación es una obra de la gracia de Dios, al menos no de nuestras obras, sino de la obra de Cristo. Es
una obra de la gracia de Dios a favor nuestro. Sin embargo, las Escrituras siempre animan a los que hemos creído a que debemos de producir buenas obras, pero ya no para justificar nuestra salvación, ya no para agregarle al precio que Cristo pagó, sino que la Biblia nos dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Y este verso nos está diciendo, miren, la idea es de que nosotros ahora sirvamos al Dios vivo. Ya no a quien antes servíamos, ya no a los deseos de nuestra propia carne, sino más bien presentando nuestros miembros para servir y agradar al Dios que nos ha rescatado. El sacrificio de Cristo es suficiente y es voluntario a favor nuestro. Muy bien. Siempre en Hebreos capítulo 10. Ahí mismo Hebreos capítulo 10, versos 12 y 14. Y aquí voy a ser tal vez un poco más amplio, aunque ya saben, siempre me preocupa este tema del tiempo. Hebreos 10, 12 y 14, que es una cita interesante también y que tiene que ver con ese mismo sacrificio de Cristo, realzando siempre el hecho de que fue ofrecido una sola vez. Miren lo que dice Hebreos 10, 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice que ofreció una vez y para siempre muchos sacrificios. No dice eso, dice una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, no los suyos, sino nuestros pecados. Mi pecado fue la causa de que Cristo ofreciera ese sacrificio. Y ahora, habiendo hecho eso, dice la Escritura, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda, nuevamente el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, no hay nada que agregar al sacrificio de Cristo para que nosotros seamos salvos. Ya Él completó todo. Él lo pagó todo. Él canceló la deuda. Él sufrió en su cuerpo el precio que nosotros estamos obligados a pagar, pero Él lo pagó en lugar nuestro. En ese sentido, la cuenta quedó saldada. Y dije que me iba a extender un poco porque hay un dogma por ahí que se llama el dogma de la transustanciación. ¿Y por qué lo voy a tocar? Cierto que no viene acá. ¿Por qué lo voy a tocar? Porque este dogma de la transustanciación sostiene que la hostia y el vino, cuando el sacerdote hace la consagración de ellos en la Eucaristía, se transforma realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero manteniendo la apariencia que le son naturales. Es decir, la idea es que cuando están acá los hermanos para ministrar la cena del Señor, al momento de orar por el pan, al orar por el pan y el vino se transforman inmediatamente, instantáneamente en la carne, el pan en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lógicamente, si fuera así, ¿verdad? Entenderíamos que el sabor del pan pues, va a cambiar a sabor de carne y el sabor del vino pues cambiaría a sabor de sangre. Pero por eso aquí está bien cuidadito el dogma, porque dice, se transforma realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero manteniendo la apariencia que le son naturales, porque ese sabor no puede cambiar. Entonces, esto fue dicho, y lo cito, del documento que salió del Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento en la sesión número 13, capítulo 4 de la transustanciación, las páginas 116 a 124 de ese documento. Hermanos, ¿por qué cito esto? Porque si cada vez que celebramos la cena del Señor, la mesa del Señor, Cristo está
convirtiéndose en el pan convirtiéndose en la carne y el vino convirtiéndolo en su propia sangre, Cristo está siendo sacrificado otra vez. Cristo está siendo despedazado, Cristo está siendo muerto, sacrificado nuevamente. Y la Biblia es bien clara cuando dice que es un solo sacrificio. Haced esto, dijo el Señor, en memoria de mí. No dijo, esto se va a convertir verdaderamente en el pan y el vino. No voy a entrar en el tema de dónde sacan esto, porque es una mala interpretación, una interpretación literal del pasaje de la institución de la cena del Señor allá en la última cena que el Señor estuvo con sus discípulos. Pero viene esta idea y en este sentido estaríamos pensando de que Cristo, cada vez que se celebra la mesa del Señor, Él está siendo nuevamente sacrificado, porque el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra doctrina dogmática que se llama consubstanciación, y en esta no seré más amplio. Es la doctrina dogmática que enseña que en la hostia y el vino está presente, no que se transforma, pero que está presente el cuerpo y la sangre de Cristo juntamente con la naturaleza del pan y del vino. En la consubstanciación ellos sí dicen, sí, el cuerpo de Cristo está presente y de hecho juntamente con la naturaleza del pan y el vino. Es decir, usted está comiendo el pan y el pan es carne y es pan al mismo tiempo. Y el vino es sangre y es vino al mismo tiempo. Estos dos dogmas hacen a un lado el hecho de que el cuerpo y la sangre de Cristo fueron ofrecidos una sola vez y para siempre. Hebreos 9, 24 a 28, que es un pasaje conocido de nosotros, dice Hebreos 9, 24 a 28, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, gracias a Dios, el sacrificio de Cristo fue ofrecido una vez y para siempre, porque es suficiente para limpiar el pecado de la persona arrepentida. Okay. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Seguimos todavía dentro del mismo tema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Aquí traigo, creo, un resumen y vamos a leer nada más el resumen. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para vosotros, para los que habéis creído, para los que os habéis arrepentido, para aquellos a los cuales el Señor llamó, para aquellos a los cuales el Señor escogió, para aquellos por los cuales nuestro Señor Jesucristo se ofreció una vez y para siempre desde los días de la eternidad. Cuando Jesús se le aparece a Pablo y le encomienda la obra de ir y predicar y trabajar para él en Hechos 26, 18, Jesucristo le dice a Pablo acerca del propósito del mensaje que él había puesto en los labios del apóstol y le dijo que era para que reciban por la fe que es en mí, le dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El sacrificio de Cristo no simplemente, hermanos, nos limpia, nos santifica, nos salva, sino que la Biblia dice, les ha dado una herencia y dice a vosotros. Y quiero nomás recalcar esa parte a vosotros.
Porque cuando hablamos de salvación, mucha gente dice que la salvación tiene carácter universal. Es decir, que todos al final van a ser salvos. Otros tienen otros tipos de teoría. Y aquí la Biblia nos dice, miren, esto está reservado en los cielos para vosotros. En Juan capítulo 17 está la oración intercesora. ¿Verdad? Yo sé que la han leído. Quisiera nada más mencionar algunos versículos que resaltan este punto. Por ejemplo, en el versículo, y no he presentado eso acá, en el versículo 2 dice que para que el Señor Jesucristo dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, que Jesucristo le va a dar vida eterna a los que el Padre le ha dado. El verso 6, Jesús le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No todos. A los hombres que del mundo me diste, no todos los hombres. Tuyos eran y me los diste. Verso 9. Jesús sigue diciendo, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 11. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 12. Perdón. A los que me diste, yo los guardé. Esto es lo que el Señor está diciendo en su oración intercesora. Entonces, hay una herencia para nosotros, hay una salvación para nosotros preparada, y el Señor está diciendo, es para aquellos quienes tú me has dado. Ahora, demos un vistazo a la obra de Cristo y lo que Él logró. No va a aparecer con citas ahorita, ya esto ya lo vimos. La obra de Cristo, en primer lugar, fue en perfecta obediencia. Así nos dice la palabra, fue en perfecta obediencia. En segundo lugar, fue el sacrificio de sí mismo ofrecido voluntariamente. Y ese sacrificio se ofreció una sola vez. ¿Qué nos asegura Cristo con esto a nosotros? Primero, que la justicia de Dios, hermanos, ha sido satisfecha. Ya Dios no demanda otro sacrificio. Sí, Dios no demanda otro sacrificio. El sacrificio ya fue completo, consumado, perfecto y de una vez y para siempre. Gracias, hermano. Entonces, en primer lugar, la justicia de Dios ha sido completamente satisfecha. No hay nada que nosotros tengamos que pagar. Después de eso, nos asegura que Él nos ha reconciliado con Dios. Ya no estamos en enemistad con Dios. Ahora ya somos amigos de Dios. Y por último, que Él adquirió una herencia eterna para los suyos, que fue el último punto que estábamos viendo. Así que, mis hermanos, no quedó ningún saldo pendiente que nosotros tengamos que pagar. Todo lo ha pagado Cristo. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Sigamos. Entonces, el punto 5 del capítulo 8 de la Confesión de Fe dice lo siguiente, que es lo que sustenta estos versículos que hemos visto. Yo sé que hay más versos al respecto, pero bien, esto es lo que hemos alcanzado a ver. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por medio del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha logrado la reconciliación y ha adquirido una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Amén. Gloria a Dios, hermano. Yo no sé si ustedes no se alegran con esto, yo no sé qué nos puede alegrar más. Saber lo que Cristo ha hecho por nosotros, que no merecemos para nada la justicia remunerativa de Dios, sino que merecemos la justicia retributiva de Dios. Merecemos el castigo. Pasemos al segundo punto. La efectividad del sacrificio de Cristo en el tiempo. Es decir, ¿por cuánto tiempo sirve el sacrificio de Cristo? ¿Para quiénes sirve el sacrificio de Cristo en el tiempo? El sacrificio de Cristo está vigente desde la muerte de Cristo para acá, o abarca también a los que murieron antes.
Eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Primero el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia que estaba destinada a los que han creído, ellos inquirieron y diligentemente investigaron, trataron de averiguar acerca de esta salvación. Recordamos, hermanos, que la Escritura dice que aún los ángeles anhelan participar en este ministerio, ¿verdad? Y estos profetas, dice la Escritura, que ellos se preocuparon por indagar diligentemente, investigaron, como la amonestación que nos hace el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, aquellos de la antigüedad que recibieron la palabra de Dios creyeron, y desde épocas antiguas fueron diligentes en buscar con interés y esfuerzo el tiempo en que habrían de ocurrir este importante y santo sacrificio. Eso es lo que nos dice el verso 14. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Es decir, ellos se preocuparon por eso. Y miren lo interesante, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo. Había un tiempo en el que Él habría de venir y en que debería ser sacrificado, debería de encarnarse y luego sacrificarse. Ahora bien, el tiempo en que estas personas creyeron fue antes de que Cristo se encarnara. Pero ellos ya creyeron. Fue antes de que el sacrificio mismo fuera ejecutado. Ahora bien, el resultado de este sacrificio, la salvación que resulta de este sacrificio, es aplicable, si queremos decirlo en estas palabras, no sé si es conocida por acá, retroactivamente hasta los días de la caída del hombre. Ellos veían hacia adelante, demostrando su fe en los sacrificios que ellos ofrecían. No que los sacrificios que ellos ofrecían los salvaban, sino que ellos demostraban su fe al ofrecer esos sacrificios que ya dijimos eran sombra del sacrificio perfecto que habría de venir más adelante. Es importante recordar este punto acerca de esta obra del Señor. Continuemos. Gálatas 4, 4 al 5 es un versículo que ya lo hemos estado viendo anteriormente. Dice Pablo cuando escribe a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo vino ese Hijo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si ustedes le pegan un vistazo a la vida de Cristo, Él nació en el periodo en el cual la ley, voy a decirlo en estas palabras, espero que no se me malinterprete, en los cuales la ley era más estrictamente observada. Es decir, estaban los fariseos que eran celosísimos de la ley, tan cuidadores de la ley que ya no simplemente tenían el mandamiento, sino que le habían agregado otro montón de cosas para cuidar ese mandamiento. Trataban de vivirlo de una forma tal, y dice Pablo: miren, en esa época, a estos que estaban bajo la ley, vino Cristo para que también recibieran la adopción de hijos. Gálatas es una carta escrita a pueblo gentil. Los de Galacia no eran judíos. Habían judíos en la iglesia en Galacia, sí, pero los de Galacia no eran judíos, eran gentiles. Y por eso nos dice, para que nosotros también, incluyéndonos a los gentiles, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero esto dice solamente a través de su Hijo. Romanos capítulo 4, verso 3, verso 20 y versos 22 al 24. Así está en uno de los textos citados en la declaración. Trataré de ver el resumen siempre, porque ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más adelante dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Acá el apóstol se remonta a la época de Abraham. Abraham, para redondear un poco, no soy muy bueno para las fechas, vivió unos 2000 años antes de Cristo. Por ahí anda la fecha más o menos, unos 2000 años antes de Cristo. Y ya dice el apóstol Pablo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En este mismo capítulo, Pablo defiende el punto de que Abraham no se salvó por las obras, sino por la fe. ¿Verdad? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, la salvación en Cristo por la fe le fue aplicada al patriarca 2 milenios antes del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, el efecto de la salvación que Cristo ganó con su sacrificio se aplica no solo a nosotros después de la muerte de Cristo, sino que también se aplica a aquellos que creyeron antes de Cristo. Ellos también son salvos por el mismo sacrificio de Cristo, no por los animales que ofrecían, sino por el sacrificio de Cristo. Trataré de hacer esto en una imagen para ver que sea un poco más fácil de entender. No sé cómo voy con el tiempo, sinceramente ya lo perdí, pero no se preocupen, ahí ustedes me dicen cuando se quieran ir. En esta regla del tiempo que he tratado de dibujar acá, está la caída del hombre narrada en Génesis capítulo 3 y versículo 6. Esto sucedió más o menos allá por unos 4000 años antes de Cristo. Está entre interrogación porque no tenemos una fecha exacta, ¿ok? Para ilustrar esto del tiempo. La encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo fue en el año 0 de nuestra era. Hay unas discrepancias, pero dejémoslo ahí, en el año 0, no nos metamos en esos problemas. Unos 33 años más tarde, Cristo muere y resucita. Entonces, en ese momento, el precio de la redención es pagado por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21. El precio fue pagado en ese momento. ¿Qué tenemos entonces? Que ese precio de la salvación también fue pagado a favor de los creyentes del Antiguo Testamento. Lo que leímos, Gálatas 4, 4 al 5. Pero también, a partir de ese momento, nuestra salvación fue pagada también. Él realizó el pago a favor nuestro. Hebreos 9, 28. ¿Podemos ver el momento en que Cristo muere? El sacrificio aplica el pago tanto para los, voy a decirlo así para no hacerlo tan diferente, tanto para los creyentes del Antiguo Testamento, para los creyentes del Nuevo Testamento y nosotros. Y los que, si ustedes pueden ver la flechita ahí, continúa para los que van a seguir creyendo después. En Juan 17, de hecho, el Señor dice eso, ¿verdad? No solo por estos que han creído, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Es decir, para todos. No me han hecho señas los hermanos adelante. Ok, sigo. Ya vamos a terminar. Es más corto. Entonces, ya leímos esto, Hebreos 9, 27 y 28, no voy a recalcar mucho esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que la esperan. La eficacia del sacrificio de Cristo es suficiente para ser aplicado, como dije hace un momento, tanto a los creyentes en la antigüedad, antes del sacrificio de Cristo, como también a los que crean después de su sacrificio y hasta el final de los tiempos. En Apocalipsis, cuando se está haciendo un juicio por allí, dice, bueno, 13:8 está hablando de la bestia, dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, adoraron a la bestia. Pero aquellos a quienes el Señor ha escogido para salvación, no adoraron a la bestia.
Y ellos sí están escritos en el libro de la vida. La salvación que es en Cristo Jesús alcanza hasta el final de los tiempos. Este fue el punto 6 del capítulo 8. Dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo, sino hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15, 16. Pero me hice trampa yo solo. Y como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta aquí, hermanos, lo que tiene relación con la aplicabilidad de la salvación de Cristo a los que creyeron y creerán en Él como una manifestación de la gracia de Dios. El punto que nos falta presentará brevemente el hecho de que nuestro Señor, cuando vino en el cumplimiento de los tiempos y habiendo sido encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo ser con dos naturalezas. Y cuando nos presentan a Jesús, las Escrituras nos presentan a Jesús limitado y débil como el hombre, algunos llegan a pensar equivocadamente que Él no era verdadero Dios, sino simplemente hombre. Y para evitar esto, veremos cómo en la Biblia encontramos manifestadas ambas naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Voy a ser breve, lo que falta ya no me va a tomar más de media hora, así que no nos preocupemos. La doble naturaleza de Cristo y la asignación de sus acciones. Juan capítulo 1, versos 47 al 50. Si gustan, no lo busquen para no entretenernos un poco más y leemos de acá. Cuando Jesús vio a Natanael fue Felipe y lo llamó, ¿no? Felipe va y llama a Natanael y dice, hemos encontrado al Mesías. Y dice, ¿cómo es posible? Bueno, Natanael va con él. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo acerca de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿y de dónde me conoces? Cuando Felipe le habló de él, dijo, ¿y quién es ese? Ni siquiera me conoces. Y Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué le dice? Te vi. ¿Dónde estaba el Señor cuando Felipe llamó a Natanael? ¿Estaba con Felipe? No, estaba con los otros discípulos. ¿Qué atributo, qué perfección de Dios se menciona acá? La omnipresencia de Dios. Hermano Luis ha estado publicando en Facebook por ahí, o publicó en Facebook ahorita, que lastimosamente nosotros vivimos como si ignoráramos la omnipresencia de Dios. Y cuando Natanael escucha decir esto al Señor, Natanael se queda extrañado. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, manifestada en su omnipresencia, pero está aplicada a la persona humana de Jesús, porque Jesús es un solo ser, con dos naturalezas. ¿Sí me di a entender? Siguiente ejemplo, en el mismo pasaje. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le respondió, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que esta verás. Nuevamente, la acción de la naturaleza divina se atribuye a la humanidad de Jesús. Sigamos. Juan 2:13. Jesús estaba en la fiesta de la Pascua y bueno, aquí dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero dice la Biblia, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuevamente, la acción de la naturaleza divina, su omnisciencia, él sabía lo que había en el corazón del hombre, se atribuye a la humanidad de Jesús. Juan 10, 29 y 30. Este es un texto preferido por algunos que andan tocando puertas diciendo que Jesús no es Dios. Mi Padre que me las dio, dijo Jesús, es mayor que todos. Y aquí, hermanos, es la condición de la naturaleza humana
se atribuye a la divinidad de Jesús. ¿Cómo es eso que yo soy menor que mi Padre? Mi Padre es mayor. Y dicen, no, no puede ser. Si el Padre es mayor, entonces Él no es Dios. No, aquí Jesús está hablando en la atribución humana, en la condición humana. Como un humano, Jesús es menor que el Padre. El Padre es mayor que todos. ¿Sí? Esa limitación humana. No es que Jesús no fuera Dios. Y dice en otro pasaje, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque el Padre es superior. Pero miren, yo y el Padre, uno somos. Ahora, la condición de la naturaleza divina, nuevamente, se atribuye a la humanidad de Jesús. Así que, dice nuestra confesión de 1689, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza aquello que es propio de cada una de estas. Como hombre, y ya lo hemos visto, solo lo menciono de paso, Jesús lloró, Jesús sintió sed, Jesús sintió hambre, se cansó, durmió, hizo todo y sufrió todo lo que un ser humano sufre. Pero también como Dios, ya vimos algunos aspectos, ¿verdad? También eso fue manifestado en su naturaleza. Sin embargo, dice, por causa de la unidad de la persona, porque es un solo ser, no son dos personas, a veces aquello que es propio de una naturaleza se atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Qué estamos diciendo? Jesús es un solo ser con dos naturalezas, la unión hipostática, ya nos explicaron eso hace un par de miércoles, ¿verdad? La unión hipostática, Jesús es un solo ser con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Así que, hermanos, Cristo como mediador es suficiente para darnos vida eterna. Cristo como mediador es suficiente para pagar todo el precio de lo que nosotros debíamos. Cristo como mediador ha hecho todo y no tenemos ninguna otra deuda, pero hemos sido redimidos para servir al Señor. Y si sabemos que Él es Dios y que la salvación alcanza para todos los tiempos y que nosotros estamos incluidos en esa salvación, hermanos, alabemos, glorifiquemos a Dios, sirvámosle con temor y temblor, entendamos cuál es su propósito en nuestra vida al darnos vida eterna y entendamos que es el Señor quien debe ser glorificado, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre, te bendecimos, Padre. Gracias, Padre. Gracias por esa obra de redención. Gracias, Señor, porque si no, ¿dónde estaríamos? Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.